Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Moya, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Escuela 45 del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. A continuación, realizaré una presentación que habla sobre los fundamentos de la ética y deontología profesional. ¿Qué es la ética? Principalmente debemos conocer el concepto de la ética, lo cual podría caracterizarse de la siguiente manera: una disciplina filosófica que comprende un conjunto de costumbres y normas sobre el buen comportamiento humano. Es decir, la ética es aquella que nos permite discernir entre lo que está bien y lo que está mal con respecto a nuestros deberes y actividades diarias. Por ejemplo, podríamos decir que un comportamiento poco ético es aquel que no ayude o colabore hacia los demás. Si en un caso determinado nos encontramos en una situación en la que se requiera de algún comportamiento que sea dentro de los valores morales y éticos, esto indicaría que estamos teniendo un comportamiento adecuado. Ahora, vamos a mencionar qué es la deontología. La deontología es una rama de la ética que se encarga de hacer cumplir y hacer un estudio más profundo sobre los deberes, perdón, que se deben ejercer dentro de una profesión. Es decir, es un estudio de la ética dentro de una profesión. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de ética: la ética del ser humano y la ética del profesional. Además, vamos a hablar sobre lo que son las normas éticas generales y particulares. La primera es el respeto por los derechos y por la dignidad de todas las personas. ¿A qué queremos hacer referencia con esto? A que es necesario que cada persona y sobre todo un profesional, independientemente de su área de trabajo y su campo de acción, muestre respeto por la diversidad, las diferencias individuales y culturales, así como por los derechos humanos y su cumplimiento en el espectro social. Es decir, cuando nos encontramos en un área de trabajo que puede ser un poco concurrida, podemos notar que van a haber intercambios culturales en los cuales nosotros debemos de respetar totalmente al prójimo. Debemos de mantener siempre la distancia correcta, debemos mantener siempre una actitud y un comportamiento adecuado para que se genere un ambiente laboral agradable y además tener ética antes de dirigirnos hacia esas personas. Además de eso, la número dos es la competencia y aptitudes. Nosotros hacemos referencia a esto en el sentido de que como profesional es necesario tener claro que los umbrales de tu profesión y de tu oficio, ya que solo deberás intervenir en las áreas en las que te sientas capacitado. De igual modo, será de tu entera responsabilidad el mantener tus conocimientos actualizados según las exigencias del medio. Ok, con respecto a la competencia y aptitudes, no es ético intervenir o incidir dentro de lo que son los procesos de eh, algunas actividades en las que no estemos capacitados o no seamos competentes para resolverlas. No es ético que queramos abarcar ciertas situaciones mediante las cuales no estemos en el total conocimiento de las mismas. Además de eso, tenemos el compromiso profesional y teórico. El profesional deberá ser constante y además de consciente de su posición dentro del desarrollo de sus deberes y los conocimientos adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Es un refuerzo de lo que acabamos de mencionar anteriormente, ya que un profesional debe estar comprometido con lo que sabe y debe no solo estar comprometido con eso, sino ser consciente de que no debe intentar abarcar más responsabilidades de las que les correspondan y de las que él pueda abordar. Además de eso, con el fin de esto es de aplicarlos correctamente y no intervenir o no incidir en la labor de otras personas dentro de la organización. De este principio parte la necesidad de entender de que tus saberes dependerán de tus clientes, tus usuarios, pacientes, empresas e inclusive tu propio emprendimiento. Luego hacemos mención a la integridad. Dentro de las características éticas más importantes en el ámbito laboral, encontramos este punto, ya que en él confluyen los principios de honestidad, justicia, respeto y probidad, principios básicos en las interacciones humanas y sociales.
Se debe recordar que un actuar integral garantiza el correcto ejercicio de un deber. Ok, en la parte de integridad, nosotros podemos destacar que el ser humano debe no solamente como profesional em, desarrollarse dentro de una organización, porque el ser humano está basado en la convivencia. El ser humano diariamente debe de lidiar con otros y debe de mantener la integridad ante toda situación. Normalmente las personas no tienen el conocimiento de que todo en este mundo radica en las relaciones humanas. Y si nosotros no mostramos integridad ante las mismas, pues eso puede interferir a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, en todo momento. Es por eso que es muy importante siempre, antes de dirigirnos hacia las personas, antes de presentar un proyecto, antes de hacer inclusive un reclamo, tener en cuenta que como seres humanos íntegros debemos siempre hacer uso de los valores y principios que nos han inculcado. Y, por supuesto, aquellos que uno va desarrollando a través del tiempo y a través de las experiencias. Por último, tenemos la responsabilidad. La responsabilidad social en toda empresa, organización o entidad deberá tener con su base la necesidad de coayudar a otros por medio de la prestación de sus servicios, con la forma en la que realiza sus producciones y con los efectos que estos generan en la sociedad. Lo anterior solo puede ser posible si sus empleados tienen un amplio sentido de responsabilidad social, lo cual coayuda al bienestar y el desarrollo de su propia comunidad. La responsabilidad social hace referencia a que no solamente debemos pensar en el yo, también debemos tener responsabilidad con respecto a los otros que nos rodean dentro de esa pequeña comunidad, porque una organización al final del día termina convirtiéndose en una comunidad. Y esa comunidad debe estar repleta de una responsabilidad por partes, es decir, por cada una de las partes debe existir un apoyo mutuo. Además de eso, vamos a mencionar un poco sobre lo que es la naturaleza de las normas éticas. Estas normas dependen de cada uno de sus aspectos constitutivos. Cuando nosotros mencionamos que depende de cada uno de los aspectos constitutivos, queremos decir que es necesario que la ética sea una ciencia, porque eso le da validez racional, universalidad para sustentar el comportamiento moral del ser humano. De lo contrario, se reduciría a una mera opinión emocional. Entonces, la ética debe de ser una ciencia constituida y sus normas deben estar jurídicamente basadas y fundamentadas debido a que la ética intenta o logra, mejor dicho, porque ha logrado demostrar que el comportamiento moral del ser humano tiene raíces o debe tener raíces muy estables a través de sus principios del hogar. Entonces, para que estas normas puedan ser tomadas en cuenta a nivel profesional, deben estar sustentadas a través de una ciencia, para que esto no solamente sea una opinión subjetiva sobre la emoción o las emociones del ser humano y la susceptibilidad del mismo. Además de eso, debemos de mencionar qué es la solvencia deontológica, qué es el colegio profesional y de qué se trata la colegiación. La solvencia deontológica está sujeta a un código de valores morales, previamente compartidos y aceptados. Entonces, esta solvencia deontológica es aquella que se fundamenta en códigos profesionales y en los cuales nosotros tenemos como futuros ingenieros un deber de cumplir. Además de eso, existe lo que es la colegiación y el colegio profesional. Los colegios profesionales son los encargados de guiar la conducta y los lineamientos de las diferentes actividades profesionales en una o más jurisdicciones determinadas. Es decir, también establecen el monto y la forma de percepción de las cuotas de matriculación y ejercicio profesional. Ok, un colegio profesional se encarga no solamente de guiar al ser humano, perdón, al profesional, en este caso estaremos hablando del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y asociando su carácter profesional y amparar sus derechos como ingeniero por el Estado, sino que también establece las cuotas y matriculación del ejercicio profesional. Es decir,
El Colegio de Ingenieros tiene como función y deber el establecer las cuotas correspondientes a los pagos que debe percibir un ingeniero en la actualidad, haciendo los estudios correspondientes, valga la redundancia, de la inflación, de las necesidades básicas y de la fluctuación de las divisas en el caso de Venezuela. Y la colegiación es la adscripción a un colegio profesional. Todo ingeniero es el deber ser, debe de estar inscrito en el colegio profesional. ¿Para qué? Para poder hacer sus deberes valer y sus derechos también. Además de eso, el colegio profesional le hace un amparo al ingeniero en todo momento, desde que se adscribe hasta el fin de sus tiempos. Bueno, muchas gracias por su atención, profesora. Espero que sea de su agrado y estoy atenta a cualquier duda. Buenas tardes.